un local mucho más amplio, con mucha mejores condiciones, ¿verdad?, que lo que teníamos. Dios ha sido muy bueno con nosotros, de la verdad, y queremos darle gloria a Él por eso. En esta noche, hermano, quiero predicar sobre un tema que le he titulado Despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. Efesios capítulo 4, verso 17 al 24, dice la palabra de Dios: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que esta noche puedas hablar a nuestras vidas y que sea tu Espíritu Santo asistiéndonos en todo tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, ponemos todo en tus manos y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Bien, hermano, Efesios es una carta escrita por el apóstol Pablo cuando estaba preso en Roma, esperando ser llevado ante el emperador Nerón, porque él había apelado ante él producto a la acusación que los judíos habían hecho contra él. Y Pablo, estando allí preso en Roma, escribe no solamente esta carta a los efesios, sino que escribe 3 cartas más. En total 4 cartas estando en la prisión. Me refiero a la carta de Filipenses, Colosenses, la carta a Filemón y esta que nos ocupa hoy, la carta a los Efesios. De manera que estas cartas se conocen como las cartas carcelarias de Pablo, porque, como les dije, la escribió estando en la prisión. Cuando uno contempla estas cosas, uno dice: Padre, qué calidad de cristiano de este hombre, que aún estando preso, probablemente a punto quizás de perder su vida, y este hombre haya tiempo para estar en comunión con Dios y escribir 4 cartas extraordinarias que forman parte del canon del Nuevo Testamento y que han llegado hasta el día de hoy y que tanto nos bendice. Qué tremendo que, estando en la prisión, Dios lo pudo usar para hacer esto. Y a veces me pongo a pensar que nosotros tenemos menos conflictos que Pablo y no podemos hacer ciertas cosas. Sin embargo, este hombre en la prisión fue capaz de escribir estas cartas extraordinarias. La iglesia de Éfeso, hermano, fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, y en su tercer viaje misionero él llega hasta allí y se establece por espacio de 3 años en ese lugar, confirmando, animando, estableciendo a la iglesia en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el objetivo, hermanos, de esta carta que Pablo les envía a estos hermanos es establecerlos en la verdad de Jesucristo. Esta carta consta de 6 capítulos. En los primeros 3 capítulos encontramos la parte doctrinal, muy profunda, por cierto, de muy alto nivel, lo que nosotros encontramos en esta carta a los Efesios. Le recomiendo que usted la lea y la medite, porque va a encontrar un vuelo teológico tremendo en esos 3 primeros capítulos del apóstol Pablo. Y en los últimos 3 capítulos encontramos la parte práctica de la vida cristiana.
Y precisamente lo que nosotros acabamos de leer, el pasaje que nos ocupa hoy, está en esa parte, en la parte práctica de la vida cristiana. Y es que, hermanos, la fe y la conducta práctica de un creyente siempre van de la mano. No se puede desligar. Eso es algo que está unido. La fe y la práctica, la vida práctica del cristiano, eso va de la mano. Es una cosa inseparable. Y una cosa revela la otra. Una cosa revela la otra. Gloria a Dios. Y Pablo nos exhorta aquí en esta carta a abandonar todo lo que pertenece al hombre viejo. Todo lo que pertenece a esa vieja naturaleza, a esa antigua vida de pecado. Pablo nos exhorta a nosotros despojarnos de todo eso, a eliminarlo. Y por el contrario nos anima a revestirnos del hombre nuevo que ha sido creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y es esa nueva naturaleza que nosotros adquirimos cuando hemos nacido de nuevo, producto a la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Lo cierto es que la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y hoy, hermanos, yo quiero proponerles a ustedes estudiar y profundizar un poquito las palabras de Pablo a través de dos enunciados principales. El primero de ellos, el viejo hombre. Hablaremos un poquitico sobre eso. Y el segundo enunciado principal, el nuevo hombre. También abundaremos sobre qué significa esto. Comencemos con el viejo hombre. Efesios 4:17, el apóstol Pablo comienza diciendo lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Fíjese que Pablo dirige estas palabras a los creyentes en Éfeso. En otras palabras, lo que nosotros estamos analizando esta noche y compartiendo esta noche es un mensaje para los creyentes. Si usted se considera ser un cristiano, entonces preste atención, porque estas palabras son para usted. Porque Pablo se las dirige a los creyentes de Éfeso. Y fíjese el tono con que él comienza a hablarle. Él dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, son unas palabras que cuando usted la escucha, usted escucha un tono de autoridad en el apóstol Pablo. Porque él dice, esto digo y esto requiero. Pero él aclara, dice, en el Señor. Es decir, que Pablo tiene autoridad dada por el Señor Jesucristo para establecer la iglesia entre los gentiles. Y él está hablando a una iglesia gentil. Alabado sea Dios. Pero él habla con autoridad. Ahora, que él hable con autoridad no quiere decir que esté usando esa autoridad para dañar la iglesia o para enseñorearse de la iglesia. No, muy por el contrario. El apóstol Pablo está usando aquí la autoridad que Jesús le dio para orientar la iglesia, para guiar la iglesia. Por eso él dijo, esto pues digo y requiero en el Señor. Es decir, que reconoce que lo que está diciendo, lo que está hablando, es de parte del Señor y lo hace bajo la autoridad del Señor. Ahora, ¿qué es lo que Pablo dice y requiere a esa iglesia? Dice, que ya no andéis como los otros gentiles. Ahora, la palabra gentil aquí significa alguien que no ha creído en Cristo. Significa los mundanos. Significa los que no tienen a Dios. En otras palabras, Pablo le dice a la iglesia, creyentes, cristianos, no vivan ustedes como aquellos que no son cristianos. El estilo de vida práctica del creyente debe tener una diferencia radical con aquellos que no son creyentes, con aquellos que son del mundo. Es decir, que tiene que haber una marcada diferencia
en el estilo de vida de un creyente y alguien que no es creyente. Es lo que Pablo le está diciendo. La fe que decimos tener en Cristo nos debe conducir radicalmente a vivir un estilo de vida opuesto totalmente a los mundanos. Ellos van en una dirección y nosotros vamos en una dirección. Ellos van descendiendo al infierno, nosotros vamos subiendo la cuesta al cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ellos están siendo dirigidos por el diablo y la corriente de este mundo, y nosotros los creyentes estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo y vamos camino a ser como Cristo y caminos a crecer en esa estatura de un varón perfecto en Cristo. Es decir, que el estilo de vida práctico, en su conducta práctica del creyente, se debe diferenciar radicalmente de un mundano. Mire, hermano, para que tengamos una idea de lo que estoy diciendo, veamos a la luz de las palabras de Cristo allí en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, verso 14 al 16, dice Jesús: vosotros sois la luz del mundo. ¿A quién se refiere Jesús aquí? A los discípulos de Jesús, a los creyentes, a los que han decidido seguirle, abandonarlo todo para seguir a Jesús. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, dice Cristo, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El creyente es una luz en medio de un mundo que está en tinieblas. Y esa luz brilla o se manifiesta por medio de las buenas obras, no solamente de la palabra que nosotros hablamos y predicamos, sino también de las obras que acompañan a esa palabra de fe que nosotros predicamos. Y eso va a ser una luz que brillará en medio de tanta oscuridad. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el mundano tiene que ver en el cristiano un buen matrimonio. El mundano tiene que ver en el cristiano que nuestros hijos están criados en disciplina y amonestación del Señor. Los que no son creyentes, cuando se fijan en nosotros, ellos tienen que ver que construimos un hogar piadoso. Alabado sea Dios. Y todas estas buenas obras que ellos ven en nosotros, esas obras es una luz que los ilumina a ellos, pero glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque si podemos tener un hogar piadoso, no es gracias a nosotros, sino gracias a su misericordia y a su piedad y a su poder, a su favor con nosotros. Por eso esas buenas obras es luz en medio de un mundo oscuro, de un mundo donde la gente se cae, se derrumba los hogares a pedazos. En medio de toda esa destrucción, los creyentes somos luz. Por medio no solamente del evangelio que predicamos, sino de la vida práctica que mostramos. Y eso da gloria a Dios, porque Él es quien produce ese tipo de vida en nosotros. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos le alaban a Él, hermano? Amén. Bendito Dios. Ahora, ¿por qué Pablo requiere que los cristianos de Éfeso no anden como los gentiles? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque ellos, dice Pablo, andan en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente. La Biblia dice que según sea tu manera de pensar, así va a ser tu manera de vivir. Según como usted piensa, así se manifiesta y vive. Entonces, es por eso que nosotros vemos que los mundanos centran su vida en las cosas vanas, las cosas huecas, las cosas vacías, ¿verdad? Es por eso que para ellos es muy importante las modas,
Es muy importante la fama, es muy importante el dinero, es muy importante el cantante, el último cantante que salió, las novelas, las películas, todas esas cosas vanas y que son temporales de este mundo. Para ellos es muy importante y su vida gira, se centra alrededor de estas cosas. ¿Por qué? Porque su mente es vana, porque sus pensamientos son vanos. Y es por eso que Pablo le dice a los creyentes: yo no quiero que ustedes anden como ellos, porque ellos tienen una mente vana, pensamientos que son vanos, vacíos, huecos, que no son importantes. Alabado Dios. En segundo lugar, Pablo dice que los no creyentes tienen el entendimiento entenebrecido. Efesios capítulo 4, verso 18, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es decir, ellos no entienden que están perdidos, ¿verdad? No lo entienden. Si lo entendieran, estuvieran aquí buscando a Dios. Pero no lo entienden, hermanos. No entienden que su pecado, que su maldad, en aquellos que ellos se deleitan, está destruyendo su vida y los lleva a una condenación eterna. Eso no lo entienden, hermanos. No lo ven. ¿Por qué no lo entienden? Sencillamente porque están en tinieblas. Porque es como si usted le dijera a un ciego: mira qué cuadro más bonito. No lo ve porque está ciego. Asimismo le pasa a estas personas que tienen el entendimiento entenebrecido. Ellos tienen una ignorancia tan grande, hermano, que están ajenos de la vida de Dios. En otras palabras, lo que ellos tanto anhelan, lo que ellos tanto necesitan, lo que tanto le hace falta, no lo disfrutan, no lo viven, están ajenos de eso, separados de eso, porque tienen su entendimiento en tinieblas. Están buscando la paz y no la hallan nunca, porque rechazan el único que puede dar la paz verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen un entendimiento entenebrecido, están en tinieblas. Su entendimiento, hermanos, está tan oscuro que ellos no saben quién es Dios. Ellos no saben la obra que Dios ha hecho por ellos. Ellos no saben que Jesucristo pagó el precio por sus pecados y Jesús tiene el poder para darle una vida abundante, una vida llena de gozo, una vida llena de paz. Pero ellos están ajenos de todo eso porque tienen un entendimiento entenebrecido, hermano. Y es increíble. Ahora, ¿y por qué están en esa condición? Bueno, por dos razones, dice la palabra de Dios. Número uno, por su ignorancia. Por su ignorancia. Y número dos, por la dureza de sus corazones. Ignorancia. Es como aquella mujer samaritana que Jesús le dijo: dame de beber. Y ella le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y Cristo le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Qué pasa con las personas? No conocen a Jesús. No saben quién es Jesús. Tienen una ignorancia tan grande que rechazan, no quieren oír hablar del único que los puede ayudar, del único que los puede salvar. Debido a su ignorancia, debido a las tinieblas que tienen en su mente. Pero esas tinieblas y esa ignorancia viene por la razón de que su corazón está endurecido. ¿Y por qué está endurecido su corazón? Porque cuando se les habla, no quieren. Cuando se les predica, no quieren. Y eso es lo que Jesús dijo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Bendito sea Dios. Cada vez que el hombre le dice que no a Dios, su corazón se endurece. Cada vez que rechaza la oferta de Dios, su corazón se va endureciendo. Hay personas que Dios quiere hacer cosas grandes con ellos, pero ellos dicen no.
porque ellos quieren hacerlo a su manera, porque no es de la forma que se imaginaron. Y cada vez que le dicen que no, se cierran una puerta y el corazón se endurece. Y no pueden ver a Dios. Están ajenos de la vida de Dios. En otras palabras, hermano, los incrédulos prefieren vivir en tinieblas antes que rendir su corazón para experimentar la vida de Dios. Es increíble, pero es cierto. Y Pablo nos dice más. Dice que la dureza del corazón de los mundanos es tan grande, hermano, que llega un momento donde pierden toda sensibilidad y se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Efesios 4:19, miren lo que dice el texto. Dice, los cuales, se está refiriendo a esta gente que no quiere saber de Dios. Dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mire, hermano, cuando la palabra dice sensibilidad, ¿a qué se refiere? A nuestra conciencia. Dios ha puesto una conciencia en nosotros, una conciencia que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. En esa conciencia Dios puso su ley escrita en ella. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a hacer algo malo, la conciencia tiene una voz que nos habla y nos advierte. Mientras estemos sensibles a la voz de la conciencia, nos va a hablar, nos va a advertir. Pero ¿qué pasa con estas personas que dice que pierden toda sensibilidad? Es que comienzan a pasarle por encima a la voz de la conciencia. Y comienzan a pasarle por encima. La conciencia le dice, no lo hagas. Y ellos lo hacen. O la conciencia le dice, haz eso. Y ellos no lo hacen. ¿Y qué pasa? Se va volviendo insensible, se cauteriza la conciencia, ya no es sensible. Y llega un momento en que ya se perdiste toda la sensibilidad, de tal manera que ya no hay una voz de advertencia en ti. Y cuando eso pasa, entonces ya no hay una barrera, ya no hay nada que te limita entre tú y el pecado. Por eso dice la Biblia, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Bendito sea Dios. Tristemente, hermano, esa es la condición de millones de personas en este mundo. Es por eso que muchos cometen pecados atroces y tú dices, pero ¿cómo pueden hacerlo? Es que ya perdieron la sensibilidad. Es que ya no les da vergüenza. Es que ya no tienen esa voz que los reprende, porque ya le pasaron por encima su conciencia hace mucho tiempo. Es por eso que Pablo le dice a los creyentes, no anden como ellos, no vivan como ellos. Y les dijo más, Efesios capítulo 4, verso 20 al 24, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? No, un momento, ustedes son diferentes, ustedes deben vivir diferente. Alabado sea Dios. Por eso es que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, cuando Pablo lo dice aquí, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué quiere decir Pablo aquí a estos creyentes? Le quiere decir, oigan, ustedes han oído la verdad.
Ustedes han sido enseñados en la verdad. Ustedes son cristianos. Ustedes son seguidores del camino. Por lo tanto, Dios espera de ustedes que sean diferentes a esos mundanos. Que sean diferentes. ¿Por qué? Porque ustedes ya son de Cristo. Y por lo tanto, Dios espera que ustedes vivan como Cristo en esta tierra. ¿Cuántos le alaban a Él, hermano? ¿Cuántos le alaban a Él? Amén. ¿Cuántos le bendicen a Él? Amén. Bendito sea Dios. Entonces, por lo tanto, ustedes deben despojarse de ese hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjense, no es que padece de un vicio, no, es que está viciado completo. Es que todo en él está corrompido. Es que todo en él está dañado. Su mente está dañada, sus emociones están dañadas, su corazón está dañado, todo está dañado en él. Por lo tanto, Pablo dice, despójense, quítense de ustedes ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y en su lugar revístanse de ese hombre nuevo que ha sido creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Eso es lo que espera Dios del creyente. ¿Cuántos le alaban al Señor? Amén. Ustedes ya no deben vivir como esos gentiles por una razón, y es que ya Cristo los liberó, que ya Cristo les rompió las cadenas del pecado, es que ya Jesús los salvó. Por eso deben vivir de una manera diferente. Despójense con sus hechos, no solo de palabra, sino con sus hechos, de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza, y revístanse del nuevo. Todo está bien, pero ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo nos revestimos del nuevo y nos despojamos de ese viejo? Bueno, Pablo lo explica. En primer lugar, renovando el espíritu de la mente, de nuestra mente. Renovando el espíritu de vuestra mente. Efesios capítulo 4, verso 23, ¿qué dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, cambia tu manera de pensar. Recuerda que dijimos que según sea tu manera de pensar, así va a ser tu manera de vivir. Bueno, si tú quieres despojarte de ese viejo hombre y revestirte del nuevo, lo primero que debes hacer, dice, cambia tu manera de pensar. La mente se renueva a través de la palabra de Dios. Repito eso porque es importante. La mente, nuestros pensamientos se renuevan a través de la palabra de Dios. Es decir, hermano, mire, aquí en esta palabra están los pensamientos de Dios. Aquí está la voluntad de Dios para nosotros. Y se supone que si vamos a seguirle a Él, entonces debemos rechazar nuestra vieja naturaleza y los viejos pensamientos e incorporar los pensamientos de Dios a nuestra vida. ¿Qué es lo que sucede? Que hay mucha gente que no tiene contacto con la palabra de Dios. Hay mucha gente que no lee la Biblia, mucho menos escudriñarla. Y por eso es que siguen en la práctica de sus pecados, y siguen porque no han cambiado su manera de pensar. Siguen actuando de la misma manera. Pero si usted se involucra con la palabra de Dios, con los pensamientos de Dios, su mente será renovada, sus pensamientos serán cambiados. Y usted dirá, wow, yo pensaba que era de esta manera, pero ahora leyendo aquí me doy cuenta que es de otra manera. Yo pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien, pero ahora me doy cuenta conforme a la palabra que no, que estoy equivocado. Es importante renovar nuestros pensamientos. Y esta renovación es algo que se debe hacer cada día. Todos los días, hermano. Tenemos que renovar nuestra mente. ¿Sabe por qué? Si no lo hace, yo le aseguro que su mente será bombardeada todos los días con miles y miles de pensamientos y argumentos que el diablo sí está lanzando por medio de todos los medios que tiene a su alcance.
la televisión, el internet, donde quiera, las personas que te hablan, tus supuestos amigos y amigas que te hablan, te van a estar bombardeando cada día. Aún los que dicen ser cristianos, mucho cuidado, porque pueden tener pensamientos equivocados, doctrinas equivocadas. Por eso es importante acudir a la palabra de Dios y renovarnos cada día. Josué capítulo 1, verso 8, mire qué importante es. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Mire lo que dice Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Fíjese, no dice que lo leas, dice que medites en él. Que medites en él. Que pienses y vuelvas a pensar en lo que estás leyendo, en lo que Dios te está hablando. Dice, ¿para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero antes de ponerlo en práctica, primero tienes que meditar en ello. Primero tienes que renovar tus pensamientos. Y cuando se renuevan tus pensamientos por medio de la palabra de Dios, entonces vas a guardar y vas a hacer lo que dice esa palabra. Bendito Dios. Y es tan importante que en Deuteronomio capítulo 6, Dios le dio este mandamiento al pueblo de Israel. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En tu mente tiene que estar primero allí. Esa palabra dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta palabra, hermano, tiene que regir nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Alabado sea Dios. Es importante que hagamos de ella el centro de nuestra vida. Bendito sea Cristo. ¿Cuántos le alaban? Amén. El rey David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En segundo lugar, ¿cómo nos despojamos de ese viejo hombre y nos revestimos del nuevo? Desechando la mentira. Desechando la mentira. Efesios capítulo 4, verso 25. Dice la palabra, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Un cristiano nunca debería usar la mentira. Jamás. Yo pensé que iban a decir amén a eso. Quizás es la máscara que no nos deja decir amén. Nada ni nadie justifica que hagamos tal cosa, que usemos la mentira. Mentira es mentira. ¿Escuchó eso? Por favor, perdón, hermano. Mentira es mentira. Pero es una mentirita piadosa. Es mentira, pero es pequeña. Es mentira, ¿verdad? Gloria a Jesús. Como usted lo ponga, mentira es mentira. Gracias. Y el cristiano no debería usar jamás una mentira. Déjeme decirle que exagerar los hechos también es una mentira. Cuando ponemos de más a lo que estamos diciendo, cuando añadimos, es una mentira. ¿Usted recuerda lo que el diablo hizo con Eva en el huerto del Edén? Dios había dicho que podían comer de todos los árboles, excepto de uno solo, del que estaba en el medio del huerto. Dice, del fruto del bien y del mal, dice, de ese no comas. Viene la serpiente, el diablo, y le dice, con que Dios dijo que no come, que no puedes comer de ninguno. O sea, está exagerando, es una mentira, porque Él es padre de mentira. Bueno, cada vez que nosotros exageramos y ponemos de más, eso es mentir. Y el cristiano no debería usar jamás la mentira.
cuando hacemos una trampa, cuando hacemos promesas falsas, cuando traicionamos una confidencia que nos hacen. Alguien confió en nosotros, nos dijo algo y le dijimos, sí, esto de aquí no sale, somos una tumba, pero no le dijimos que era una tumba abierta. Cuando sale de ahí, eso es mentir. La presentación de excusas falsas es mentir, decir que no podías porque te dolía la cabeza, pero al final descubrimos que no, que querías ver el partido de fútbol. Eso es mentira. Todo eso son variaciones de la mentira, hermano, y los cristianos deberíamos desechar todo eso. La Biblia dice que el diablo es mentiroso y que es padre de toda mentira. En cambio, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si nosotros pretendemos seguir a Cristo, tenemos que pisar siempre el terreno de la verdad. Aunque en ello nos vaya la vida, aunque en ello perdamos prebendas y perdamos cualquier cosa aquí abajo, pero decir la verdad. Porque la obra de Dios es verdadera y Él se mueve en la verdad y con aquellos que dicen y hablan y viven la verdad. Ahí se mueve nuestro Señor. Ahora, lo que Pablo nos dice aquí acerca de desechar la mentira es una referencia directa a Zacarías capítulo 8, versos 16 y 17, que dice, estas son las cosas que habéis de hacer, o sea, en la práctica. Dice, hablar verdad cada cual con su prójimo, juzgar según la verdad, no según la apariencia, lo que me parece, no, según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Eso es muy importante, tiene que haber paz entre nosotros. Dice, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Hermano, yo no puedo decir que amo a mi hermano si tengo algo en mi corazón contra él. Eso es, de plano, es una mentira. No puedo decir yo amo a este hermano y adentro tengo una espinita. Eso es una mentira. Lo mejor que podemos hacer, dice, hablar verdad cada uno con su prójimo. Es mejor sentarse con el hermano, con la hermana y hablar la verdad y ponernos de acuerdo. Y si en algo te dañó o crees que te dañó, pues habla la verdad. Hermano, mira, yo quiero conversar contigo porque es que, no sé, hiciste tal cosa y eso me dañó. Quisiera saber qué hubo ahí, si fue con toda intención, no te diste cuenta, hermano, qué pasó. Y nada, ahí se conversa y se saca lo que hay adentro del corazón. Pero si tú le dices yo te amo y le das un abrazo, pero por dentro tienes una espinita, eso es mentira. Alabado sea Dios. Y tenemos que desechar todo eso para que haya paz en los corazones. Porque dice, y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Gloria a Dios. Entonces, en tercer lugar, lo que podemos hacer para despojarnos de ese viejo hombre y revestirnos del nuevo es, Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Efesios capítulo 4, versos 26 al 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bien, hermano, es importante hablar sobre este tema. La ira ha sido puesta por Dios en nosotros. Pero aclaro, antes que me tiren piedra, aclaro que no se refiere, cuando yo digo esto, no me refiero a un arranque de enojo sin control, donde se anula la razón y se da rienda suelta a todo tipo de palabras y acciones descontroladas, de las cuales después me tengo que arrepentir. No, no me refiero a eso. Me refiero a que la ira es la reacción natural de la justicia ante la injusticia. Fíjese, cuando la Biblia dice que Dios tiene ira, ¿a qué se refiere? ¿A que Dios se enoja sin control? No. Se refiere a la manifestación de la justicia divina ante el pecado y la maldad del hombre. Esa es la ira de Dios.
la manifestación de su justicia en esta tierra. Entonces, eso mismo es lo que Dios ha puesto en nosotros. Es un sentir de justicia cuando vemos lo mal hecho. Es como una indignación santa cuando vemos algo que no honra a Dios y que se levanta contra lo que Dios ha establecido. Entonces, hermano, eso es la ira, es el sentimiento natural que uno desarrolla, experimenta ante ciertas situaciones que claramente son injustas, que son pecados, que van contra los principios de Dios. Pero, aunque eso es legítimo, aunque eso es de Dios, nosotros tenemos que advertir que aún esa manifestación de la justicia ante lo mal hecho tiene un límite. Tiene un límite. ¿Y cuál es el límite? Veamos. Dice, airaos, pero no pequéis. Airaos, sí, manifiesta esa justicia santa ante aquello que es injusto, que es malo, sí. Dice, pero no pequéis. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, e importante, ni deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. O sea, todo, hermano, tiene que arreglarse en ese mismo día. Tu corazón tiene que volver a estar en paz. No puede quedarse agitado tu corazón para el siguiente día, ¿verdad? Porque si pasa eso, o guardas todavía algo sin arreglar para el otro día, sucede que eso es una brecha que el enemigo puede usar para destruir. Entonces es importante que cuando uno manifieste esa justicia santa ante lo mal hecho, que tenga un corazón adecuado para eso, que tenga las razones adecuadas para eso, pero que lo haga sin pecar, que no lo tome como una excusa para hablar mal o manifestarse mal, porque es pecado y el diablo tomará lugar en eso, y es muy destructivo si eso pasa. Entonces, en cuarto lugar, ¿cómo podemos deshacernos de ese hombre viejo y revestirnos de nuevo? Pablo dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje. Efesios 4:28 dice, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, en el pasado, quizás alguien robaba o inventaba, como se dice en Cuba, pero ahora el mandato es trabaje. Trabaja. Ese es el mandato de Dios. Dios no quiere vagos en su pueblo. Dios quiere gente que le honren trabajando. Bendito sea Dios. Entonces, pero no en cualquier trabajo tampoco, ¿verdad? El apóstol aclara y dice, haciendo con sus manos lo que es bueno. Haciendo con sus manos lo que es bueno. El cristiano debe trabajar para sustentar a su familia. Y dice que el que no trabaja, que no coma, dice la Biblia, ¿verdad? Debe trabajar para sustentar a su casa, a su familia, pero también debe trabajar, dice ahí, para compartir con aquel que tiene necesidad. Es muy importante porque Dios desea erradicar el egoísmo de nuestros corazones. Dios quiere que no solamente pensemos en nosotros, en enriquecernos nosotros en nuestra casa, nuestros hijos, no. También tenemos que pensar en los demás, porque siempre hay gente necesitada. Cristo dijo, los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Siempre hay gente que tiene necesidad y es bueno trabajar para sustentarse, primero su familia, pero luego pensar también en aquellos que tienen necesidad. Gloria a Dios. En quinto lugar, Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Efesios 4:29. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La Biblia dice, hermano, que de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca, daremos cuenta en el día del juicio.
Y hay un consejo que dice la Escritura, dice, en las muchas palabras no falta el pecado. Por lo tanto, tenemos que medirnos a la hora de hablar. Tenemos que ser prudentes a la hora de hablar. Hay gente que habla tanto, hermanos, que se enreda con sus palabras. Y es un lazo que se hacen con sus palabras. Así que tengamos cuidado con eso. Por tanto, hermanos, ninguna palabra corrompida, ninguna palabra de maldición, ninguna palabra que no sea buena, ninguna palabra destructiva debería salir de la boca de un cristiano. Jamás, hermano, jamás. Yo he escuchado ministros, entre comillas, que maldicen a la gente. Y maldicen, dice, aquellos que se levantan contra este ministerio, los maldigo. Y dicen que tienen autoridad para eso. No, hermano, la palabra dice, bendecid y no maldigáis. Bendecid y no maldigáis. Entonces, cuando vayamos a hablar, hablemos palabras buenas. Hablemos palabras de aliento. Hablemos palabras para enseñar. Hablemos palabras de sabiduría. Hablemos palabras a tiempo. Una palabra a tiempo vale mucho. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Un consejo a tiempo. Hablemos, amados hermanos, palabras de gracia de nuestra boca. Palabras oportunas. Palabras llenas de la sabiduría de lo alto, hermano. Hablemos la palabra de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. Y de esa manera, el que escucha lo que hablamos, sabrá que hay palabras de gracia que salen de nuestros labios. Y serán edificados, porque es una edificación necesaria. Y edificamos también por medio de lo que hablamos. Alabado sea Cristo. En sexto y último lugar, el apóstol Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:30 dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mire, hermano, Cristo nos prometió que no íbamos a estar huérfanos, que no íbamos a estar desamparados. Él dijo, yo rogaré al Padre y dará otro consolador que estará con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual los guiará a toda la verdad, el cual les recordará todas las cosas que os he hablado, el cual les va a enseñar todas las cosas, el Espíritu Santo. Entonces el creyente debería estar lleno del Espíritu Santo. El creyente debería tener una comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios. Y déjame decirle que los cristianos somos los únicos que tenemos el privilegio y disfrutamos la bendición de que la persona maravillosa del Espíritu Santo viva en nosotros. Por eso es que dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, pero cuando nosotros nos descuidamos y pecamos, contristamos al Espíritu Santo. Herimos la persona maravillosa del Espíritu Santo que está viviendo dentro de nosotros. Cuando eso pasa, todos esos beneficios de los cuales le hablé antes están muy limitados en nosotros. Es entonces cuando nuestras lámparas no tienen suficiente aceite. El aceite es un símbolo del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros contristemos al Espíritu Santo? Efesios 4:31, mire esta lista de pecados, hermano. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El pastor John MacArthur describe muy bien cada uno de estos pecados y yo quisiera citarlo para que usted lo pueda entender. La amargura, dice MacArthur, es resentimiento reprimido que puede estallar en cualquier momento. O sea, es un resentimiento que está aquí adentro, un enojo, una diferencia, un pleito, algo que tuve con alguien, no se resolvió antes que pasara ese día y se agarra un resentimiento en el corazón y está ahí en el corazón.
lo que está es reprimido y en su momento estalla y sale, eso es un corazón amargado, hermano. A los 3, 4 meses viene y te dice, no, porque tú me dijiste tal día, tal cosa. Porque tú me hiciste, y te sale con una lista y todo. ¿Verdad, hermano? Te sale con una lista increíble, te dice, porque tú me dijiste, porque... Y uno ausente de todo eso, pero ¿cuándo fue que pasó eso? Son gente que tienen un resentimiento reprimido en el corazón, pero que estallan en cualquier momento. ¿Qué cosa es el enojo? Dice MacArthur, tiene que ver con la rabia en la efervescencia del momento. O sea, tienen una discordia en el momento, aquello sube de calor y entonces viene el enojo. En esa efervescencia viene el enojo. ¿Qué es la ira? Es una hostilidad más interna y profunda. O sea, ya eso es algo más delicado. La ira es un problema más profundo. Es una hostilidad, algo hostil. La persona se vuelve hostil, ¿verdad? Pero es algo más interno y más profundo que el enojo. ¿Qué es la gritería? Es el bullicio de una contienda fuera de control. Es decir, que comienza una contienda, se sale de control aquello y el escándalo que usted oye, ese es el bullicio, la gritería. La maledicencia es calumnia. Es cuando usted piensa y habla mal de alguien, por cierto, que no está presente. Aprovecha que no está y comienza a hablar de esa persona. Bueno, eso es maledicencia. Y malicia es el término griego genérico para el mal, que es la raíz de todos los males. Entonces, en lugar de estas cosas que contristan, todo esto contrista al Espíritu Santo. Todas estas actitudes pecaminosas hieren la persona gloriosa del Espíritu Santo. Y por eso nuestra vida se seca. Y por eso estamos apagados muchas veces, espiritualmente hablando. Y por eso las cosas no fluyen, por eso no salen. Dice, ¿por qué? Es que esa persona maravillosa que es el todo del creyente está contristado, se ha herido por esas actitudes, ¿verdad? Entonces, en lugar de esas actitudes pecaminosas que contristan al Espíritu Santo, Pablo nos exhorta a cultivar otras virtudes. Efesios 4:32. Antes, o sea, en vez de esas cosas, dice, sed benignos unos con otros. ¿Cómo es que tenemos que ser benignos? Ver lo bueno, pensar lo bueno, ¿verdad? Piensa lo bueno, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno. Si algo digno de alabanza, en eso piensa. Eso es ser benigno, hermano. Dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Ten misericordia porque contigo tuvieron misericordia. Dice, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si Dios te perdonó tantas a ti, si Dios te canceló esa deuda impagable que tenías con Él, entonces ¿por qué no puedes perdonar lo más pequeño a tu hermano? Es importante, dice, de la manera que Él te perdonó a ti, hazlo también con tu hermano. Gloria a Dios. Resumiendo, hermanos, lo que hemos dicho hasta aquí, Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso a no vivir como los gentiles, porque ellos, número uno, andan en la vanidad de su mente. Y número dos, porque tienen el entendimiento entenebrecido. Están ajenos de la vida de Dios por su ignorancia y por la dureza de sus corazones. Y el apóstol les requiere a los creyentes de Éfeso que se despojen de ese viejo hombre que está viciado. Repito, no es que tenga un vicio, un problemita, que haga falta una reforma, no. Es que está viciado, está corrompido, está dañado totalmente. Dice, despójate de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y a que se revistan del nuevo hombre que ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Y para eso, para revestirse de ese nuevo hombre, vimos, número 1, que hay que renovar el espíritu de nuestra mente. Número 2, tenemos que desechar la mentira. Número 3, podemos airarnos, pero no pecar. Número 4, no hurtar, sino trabajar. Número 5, no hablar palabras corrompidas, sino la que sea buena. Y número 6, e importante, y no porque este último es importantísimo, no contristar al Espíritu Santo de Dios. Recordemos que la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo veo, hermanos, en estas palabras del apóstol Pablo, un claro llamado a la santidad. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Yo veo un claro llamado a expresar nuestra fe en la práctica, en nuestra forma de vivir. Por eso dice la Biblia, sed santos en toda vuestra manera de vivir. En todas las áreas de tu vida, sed santos. Apártate de lo malo, haz lo bueno. Gloria a Dios. En otras palabras, esto no es otra cosa que lo que Cristo dijo. Por sus frutos, por sus frutos, por sus frutos los conoceréis. Es por eso que Él advirtió en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, verso 13. Cristo dijo, vosotros sois, refiriéndose a sus discípulos, la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, sí, que pierde su capacidad de dar ese sabor, ¿verdad? Dice, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si perdemos el testimonio, hermano, lo hemos perdido todo. Si el vecino de la esquina, que yo le estoy hablando de Jesús, mira que yo estoy allí todos los días fajado con mi esposa, discutiendo, tirándome los calderos con ella, y luego voy a hablarle de Jesús y dice, ¿a dónde tú vienes, muchacho? Si tú eres un hipócrita, si yo te vi ayer tirar a los calderos de tu esposa, o yo te vi ayer, mira, agarraste a tu hijo y le dijiste tantas cosas, aquello fue terrible. O sea, si yo te vi los otros días, te escuché que estabas hablando estas malas palabras, ¿verdad? Yo te vi que te fuiste al Walmart, compraste una cosa, pero no lo pagaste en la cajita, te lo llevaste. Yo te vi. Si la sal ya pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, dice, claro eso, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Si el cristiano pierde el testimonio de su vida práctica, hermano, entonces lo hemos perdido todo. Nuestra fe entonces no es lo que decíamos ser. Perdón. Tu vida práctica es lo que declarará a todos que has abrazado la fe cristiana. Si tu vida refleja un cambio radical hacia Dios y hacia los demás, conforme a la justicia y la santidad de la verdad, entonces te has despojado del viejo hombre y te has revestido de nuevo. Pero si por el contrario dices ser cristiano, pero tus obras, tu vida diaria dice otra cosa, entonces es un engaño. Sigues todavía en tu viejo hombre con tu vieja naturaleza. El desafío de Dios para nosotros es: despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y revístanse del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el desafío y llamado de Dios para nosotros. Póngase de pie, hermano, esta noche. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Despojaos del viejo hombre. Revístanse del nuevo. Gloria a Dios. Cierre sus ojos
y dígale, si Dios le ha hablado esta noche, dígale, Padre, gracias. Gracias porque es palabra tuya que nos has hablado esta noche. Bendito sea Dios. Ciertamente tu palabra es viva, porque esto fue escrito hace 2000 años, pero todavía sigue vigente para nosotros hoy. Lo mismo, Señor, que tú le dijiste a aquellos hermanos, nos está diciendo a nosotros hoy, y es tan reveladora esta palabra, Señor. Bendito sea tu nombre, que si en verdad habéis sido enseñados por Él, si en verdad le habéis oído, si en verdad sois de Cristo, entonces despójate de ese viejo hombre que está viciado, que está corrompido hasta la médula, y revístete del nuevo, de ese nuevo hombre que ha creado nuestro Dios conforme a la justicia y santidad de la verdad. Dile, el único hermano que puede ayudarte en eso es Dios. Aleluya. Medita en esta letra, por favor. Menos de mí, ruego que hagas así, más de ti, menos de mí. Ese hombre viejo y más de ese hombre nuevo, que hagas así, más de ti, menos de mí. Oh sí, Señor, te lo estamos pidiendo esta noche, te lo estamos rogando. Tú estás demandando de tu iglesia que nos despojemos de ese hombre viejo, que mostremos con nuestra vida que tú vives en nosotros, que mostremos en la práctica, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en la crianza con nuestros hijos, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos, que tú eres el Dios de nuestra vida, que tú eres el Rey de nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Aleluya. Pídele al Señor esta noche, más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Ruego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí. Oh Señor, que tu Espíritu trate con nosotros, Señor, para que nosotros podamos entender esta palabra que tú nos has hablado hoy. Y no solo entenderla, Señor, sino vivirla, practicarla. Que lleguemos a ser esa luz de este mundo y la sal de esta tierra. Que no solamente prediquemos el Evangelio, sino que vivamos el Evangelio. Que tengamos un hogar piadoso, Señor. Que los hijos sean obedientes a los padres. Que los hijos honren a sus padres en todo. Que las esposas sean sujetas y no respondonas, sino sujetas. Que los esposos amen a sus esposas. Oh Dios, que como congregación, como hijos tuyos,
podamos amarnos con transparencia, con libertad, que andemos en verdad, Señor. Oh Señor, sigo orando, hermano. Sigo orando. Yo creo que Dios está tratando con nosotros. Este es un tiempo importante. Yo creo que el Espíritu está tratando con algunos de ustedes esta noche. Alabado sea Dios. Yo creo que el Espíritu te está tratando. Quizás hay algún área allí que todavía no ha renunciado, quizás que ha sido débil. Pero esta noche el Espíritu te lo está marcando. El Espíritu te lo está diciendo y hablando. Diciéndote, mira, eso es del viejo hombre, eso es de la vieja naturaleza. Si en verdad tú has sido enseñado, enseñada por Él, si en verdad tú le has oído conforme a la verdad que está en Jesús, despójate de ese viejo hombre que está viciado. Y le dice, Señor, yo no quiero nunca más ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, porque ciertamente está viciada, está corrompida, está dañada. Espíritu Santo, sigue tratando, sigue tratando. Quizás no has sido obediente a tus padres todo lo que el Señor demanda de ti. Pues en esta noche dile, Señor, perdóname. Yo quiero obedecer a mis padres. Yo quiero honrar a mis padres. Bendito sea Dios. O quizás hay padres que han provocado a ira a sus hijos y los han exasperado, dice la Biblia. Bueno, pues esta noche arrepiéntete de eso. Dile, Señor, dame la paciencia, el amor para tratar a mis hijos, a mis hijas, con toda la sabiduría del cielo, con todo el amor del cielo, la misericordia y la verdad en esa mezcla perfecta. Gloria a Dios. Yo creo que Dios está tratando con su pueblo. Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere un pueblo apartado para Él. Un pueblo que pueda brillar en medio de un mundo que se pierde. Bendito sea Dios. Dios quiere esparcir la luz del Evangelio por medio de tu vida, pero de tu vida práctica. No solo de tus palabras, que es muy importante. No solo en la comunicación del Evangelio, que es muy importante. Pero en la vida que acompaña esa fe que tienes. Bendito sea Dios. Es por eso que Santiago decía, la fe sin obras es muerta. Y yo aclaro, no es que seamos salvos por medio de las obras, no, somos salvos por medio de la fe. Pero esa fe que nos ha salvado, que es un don de Dios, se manifiesta en la práctica a través de una vida cambiada, a través de una vida transformada por el poder de la palabra, por el poder de Jesucristo, del Evangelio de Jesús. Qué hermoso, hermano, que podamos ser santos en toda nuestra manera de vivir, en nuestra conducta, en nuestros pensamientos íntimos, en nuestras palabras, que nuestras palabras sean siempre buenas, sazonadas con sal. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos ayude. Pero Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él viene por un pueblo santo, por un pueblo consagrado. Viene Dios. Alabado sea Jesús. Y hay padres que quizás no están cumpliendo con el deber de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Y es un mandato de Dios. Esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Y dijo, y las repetirás al acostarte, al levantarte, cuando vayas por el camino, en todas partes, hermano. La palabra de Dios es muy importante. Entonces,
Dios está marcando áreas de tu vida que no han estado bien. Por eso el Espíritu nos ha dicho esta noche: despojaos del viejo hombre. Ha sido Dios el que nos ha hablado esta noche y nos ha dicho claro: despójense ya de ese viejo hombre, porque está viciado conforme a los deseos engañosos, hermano, al pecado. Y dice: y revístanse del nuevo hombre. El nuevo hombre que ha sido creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Señor, trata con tu iglesia. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús, que sea un pueblo santo, Señor. Un pueblo apartado para ti. Y un pueblo que en la práctica viva la fe que dice tener. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Cantemos ese nombre. Menos de mí. Ruego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Ruego hoy que hagas así. Más de ti, menos de mí. Aleluya. Señor, gracias. Porque ciertamente tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra esta noche, que nos ha animado a despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y a revestirnos del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo siga tratando con tu pueblo, de tal manera que al salir de este lugar y aún en nuestras camas en la noche, en las vigilias de la noche, tú sigas tratando, Señor, con la iglesia. Te pido, Señor, que santifique nuestra vida, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y santificado por ti. Bendícenos de regreso a nuestros hogares ahora
En el nombre poderoso de Jesucristo, la iglesia dice amén, amén y amén. Gloria a Dios.